Hola, hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar si me escuchan de manera clara? Muchas gracias, Tania. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra segunda sesión. Gracias, gracias, Jonah, Inés, Berenice, gracias. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra primera semana. Y como siempre vamos a dar o vamos a revisar nuestro contenido de nuestro orden del día. Y bueno, como en todas las sesiones, lo primero y lo parte de lo importante es darles a ustedes la bienvenida. Gracias por conectarse. También es importante que les recuerde la regla de la etiqueta, que hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. Ya saben que también está disponible para ustedes. Vamos a ir en esta ocasión, como les había comentado, a la parte de cómo lo realizaré para dar respuesta a todas sus preguntas y ya una vez que hayamos solucionado todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Entonces, nuestra actividad integradora uno que lleva por título Contaminación del agua, en el primer punto de cómo lo realizaré, nos indica que tienen que realizar un monitoreo en una tabla de registro, un formato de registro, como el que se muestra ahí en el ejemplo, de 3 días de todas sus actividades que involucren el uso del agua. En caso de que utilicen productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, deben investigar al menos 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Y bueno, antes de pasar a revisar la tabla, quería recordarles la dinámica que les propuse de que fueran en total nueve actividades que ustedes colocaran en los 3 días. Esto es 3 por día, ¿sale? Tres el primer día, de esas tres iban a tomar una, le iban a pasar para el segundo día e iban a incluir dos diferentes. De esas dos diferentes, iban a tomar una y le iban a pasar para el tercer día y ahí iban a incluir otras dos diferentes para que les quedara un total de 9 actividades por los 3 días. Y bueno, ya habíamos revisado lo que es el encabezado de nuestra tabla. De derecha a izquierda tenemos primero el día que estamos monitoreando, puede ser el día 1, el día 2 o el día 3. Inmediatamente tenemos el símbolo de número, que esto se refiere no al número de día, sino al número de actividad que nosotros estamos monitoreando en ese día precisamente. El nombre de la actividad que estamos monitoreando, posteriormente encontramos que debemos de indicar la frecuencia de cuántas veces realizamos esa actividad durante el día. Tenemos que dar respuesta a la pregunta si la actividad contamina con un sí o con un no. Posteriormente nos solicitan colocar el tipo de sustancia o cuál es el producto que estamos utilizando e incluir, después de indicar qué producto estamos utilizando, los 3 ejemplos de ingredientes que nos están solicitando en las instrucciones, en la instrucción número 1. Una vez que colocamos los tres ingredientes, nos indican que tenemos que realizar una clasificación de esos ingredientes, ¿sale? Y la sesión pasada les comentaba que, bueno, aquí se van a encontrar diferentes tipos de clasificaciones. Aquí en el encabezado nos mencionan tres, que podría ser físico, químico y biológico. Y dentro de lo químico, dentro de la clasificación química, podríamos encontrar que puede ser inorgánico o puede ser orgánico, ¿sale? Y como ejemplo habíamos tomado un inorgánico que, por ejemplo, lo tenemos presente en el acondicionador, que podrían ser los parabenos, y un ingrediente inorgánico, que también podría ser en el caso del acondicionador, para las siliconas. ¿Ok? Entonces creo que la tabla está bastante sencilla. Nada más hay que tener cuidado en esta parte de la clasificación. Creo que es lo
lo más complicado de estar investigando cada uno de los ejemplos de ingredientes, pero creo que de ahí está bastante sencillo. ¿Alguna duda hasta aquí o algún problema que hayan presentado con relación a la elaboración de su tabla? Ninguna, ninguna. Ok, sigamos avanzando. En el punto número 2 nos dice, integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra número 12 e interlineado 1.5. Y en el inciso A nos solicitan elaborar la portada o colocar la portada y esta va a llevar los siguientes datos, su nombre completo, ya saben, con su grupo, el nombre de su asesor virtual, el estado, municipio y localidad donde vive. Posteriormente, solicita la actividad elaborar un índice con la siguiente información, la tabla de contenido del documento más el paginado de cada sección del documento, ¿vale? Recuerden, aquí la tabla de contenido se refiere obviamente a todos los puntos que vamos a encontrar dentro de nuestro documento, ¿sale? Como ejemplo puede ser la introducción, después vamos a poder encontrar el cuerpo del informe, el plan de acción, etcétera, ¿sale? Esa es, con eso debería estar constituido nuestra tabla de contenido. Y bueno, recuerden que cada una de estas secciones va a quedar o ir quedando ubicada en una página diferente, por lo que sus páginas deben de estar numeradas. Entonces, una vez que ustedes elaboren su tabla de contenido, van a asociarlo a la página en la que se encuentra dentro de su documento. Una vez que elaboraron su índice, van a tener que elaborar o pide que elaboren una introducción de una cuartilla con las siguientes características. Aquí en relación a la extensión, ya les había comentado precisamente que no es necesario que ustedes lleguen a la cuartilla exactamente. Si ustedes cubren lo que se les solicita en menos de una cuartilla, no se preocupen, está bien, yo voy a estar evaluando única y exclusivamente que cubran lo que se les está solicitando. ¿Y qué les solicitan para esta introducción? Primero, comentar o indicar cuál es el clima y las condiciones geográficas de su localidad donde viven. Posteriormente, tienen que indicar cómo está este clima donde ustedes viven y la geografía o condiciones geográficas de su localidad impactan o afectan en la disponibilidad de agua para su comunidad. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado donde viven. Recuerden, en los dos primeros puntos se refiere a saber cómo el clima o relacionar cómo el clima y las condiciones geográficas están relacionadas con la disponibilidad de agua en su comunidad, ya que eh, es muy diferente que estemos, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, donde sabemos que tienen problemas de escasez de agua porque no es un estado donde precisamente llueva mucho, o en el estado de Mérida, donde es un clima cálido pero sumamente húmedo, donde abunda la disponibilidad de agua. Posteriormente, tienen que desarrollar el cuerpo del informe y este está integrado por dos puntos. El primero es la explicación en media cuartilla de cómo cómo realizaron el monitoreo. Entonces, recuerden, yo les sugería que siguieran por el encabezado de su tabla. ¿Cuántos días, de cuántos días consta este monitoreo? ¿Cuántas actividades incluyeron? ¿Qué actividades fueron? Algún ejemplo de la frecuencia de alguna de estas actividades, también si indicar que investigaron o indicaron si esta actividad contamina o no. Asimismo, también van a tener que mencionar que hicieron una investigación en la cual indicaron 3 ingredientes de cada producto o tipo de sustancia que ustedes ocuparon y posteriormente se dieron a la tarea de clasificar esos ingredientes que ustedes incluyeron en su tabla, ¿no? Así de manera general, pues se los estoy poniendo, pero ya ustedes si quieren podrán irle agregando ahí algunos datos extras. Y después, bueno, tienen que incluir una vez
concluida su explicación de media cuartilla de su elaboración de monitoreo, su tabla de monitoreo. Entonces, colocan su explicación e inmediatamente colocan la tabla de monitoreo. ¿Alguna duda hasta aquí? Voy con Inés, dice, para enumerar las páginas tengo entendido que se van enumerando en automático. ¿Debemos de enumerarlas de alguna manera? No, pues exactamente ya una de las ventajas del procesador de textos es que pueden irse enumerando automáticamente. Entonces, tú puedes hacerlo de esa manera sin ningún problema. Es más cómodo, no estás revisando si están bien o no los numerales o si está bien o no colocados los números, la secuencia. Entonces, puedes hacerla de esa manera haciéndolo automáticamente con el procesador de textos. ¿Alguna otra duda? Tania, ¿todo bien? Hola. Ahorita vamos a la actividad 2, Paula. Déjame terminar esta actividad para no pegar brincos y por ahí confundirnos. Entonces, espérame tantito, déjame llegar a la actividad 2 y resolvemos tu duda sobre el esquema sobre el efecto invernadero, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí sobre esta parte que llevamos? ¿Todo bien? Berenice, me parece que sí, todo bien. Inés, en cuanto al agregar el índice y el número de la tabla, que fue más de una hoja, pues le pones, si tu tabla está en la hoja, por ejemplo, 5 y 6, pues le pones ahí los numerales 5 y 6. Si nada más está en la 5, pues nada más le pones el 5. Y si está en la 5, 6 y 7, por ejemplo, pones 5, 6 y 7. ¿Sale? Listo. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando entonces. En el siguiente inciso, en el inciso E, nos dice que se tiene que elaborar un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Lo primero es definir el objetivo de tu estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. Y aquí les comentaba precisamente que este contexto lo van ustedes a encontrar de manera más clara en su tabla de monitoreo. Ahí van a ver si las actividades que ustedes están elaborando ocupan un gran volumen de agua, utilizan agua reciclada o simple y sencillamente utilizan una alta cantidad de sustancias contaminantes, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el contexto que ustedes vean dentro de su monitoreo, van a definir su objetivo, que es lo que tenemos resaltado ahí arriba, donde nos indica lo que debemos de realizar nuestro plan de acción. Entonces les comentaba que si ustedes por ahí, con base en el análisis de su tabla de monitoreo, determinan que lo que les gustaría hacer con relación a esa información es reducir su consumo de agua, bueno, ese sería su objetivo, ¿no? Y una vez que definen su objetivo, por ejemplo, que ya tienen el reducir su consumo de agua, tienen que plantear 3 acciones personales para lograr sus objetivos y tienen que indicar los pasos de cada una de estas acciones. Por ejemplo, ya saben, si mi objetivo es reducir la cantidad de agua, reducir mi consumo de agua, pues voy a buscar acciones que me permitan que los volúmenes de agua que estoy utilizando para las actividades que yo he monitoreado, pues se reduzcan notablemente, ¿sale? Igual y no tienen que ser grandes actividades o grandes cambios o tengan que invertir mucho en esto. Igual pueden ser cosas simples en las cuales colecten agua, en las cuales estén colocando algunos aditamentos para generar el volumen que se necesite en una caja de agua, por ejemplo, sin que sea agua lo que tengan que meter, pueden rellenar el espacio con algún otro objeto, etcétera, ¿no? Entonces, esas son acciones muy sencillas que ustedes pueden llevar a cabo de manera personal para eh,
llegar para cumplir con el objetivo que se están planteando en la parte de su objetivo de estrategia. Y por último, en esta parte tienen que realizar una descripción de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento en el consumo de agua. Y también aquí tienen que indicar los pasos para realizar dicha acción. Les comentaba también en este punto que no es necesario que sea algo tan elaborado, pueden ser cosas sencillas como, no sé, se me ocurre el disminuir la carga de contaminantes, puede ser para mejorar el aprovechamiento del agua o simple y sencillamente el reciclaje de agua, ¿no? Hay muchas, por ahí actividades en grupo que se pueden realizar precisamente para hacer, un mejor aprovechamiento en el consumo de agua, enfocado en la reutilización de esta o el reciclado de esta, ¿sale? Entonces, recuerden, son acciones que pueden hacer de manera cotidiana con su familia, con sus amigos, con vecinos, etcétera, ¿no? Ya el contexto ya lo plantearán, ustedes dependiendo de la actividad que puedan realizar. Y por último, tienen que desarrollar una conclusión en la cual respondan a los siguientes planteamientos. Aquí les mencionaba también la sesión pasada que, aunque son 3 puntos que nos colocan aquí, en realidad tienen que dar respuesta o tienen que colocar, 4 respuestas. La primera es, ¿cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen su comunidad? Y aquí hablamos de, precisamente, que no son aquellos tanques que son de almacenamiento que pueden estar dentro de las ciudades, tanques elevados, cisternas, etcétera, ¿no? No nos referimos a eso, nos referimos a lagos, lagunas, ríos, presas, represas, etcétera. Todos aquellos cuerpos de agua que están allá en el medio ambiente, en el ecosistema, ¿sale? Esos son los reservorios de agua que abastecen a las comunidades. Una vez que los identifiquen, tienen que indicar qué tan susceptibles son estos de ser contaminados por las sustancias de uso doméstico que ustedes colocaron en su tabla de monitoreo. Y por último, en el punto 3, que en realidad aquí son 2, por eso les decía que son 4, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, y también indicar cuál es la importancia de que en su comunidad se cuente con el servicio de ambas instalaciones, ¿sale? Recuerden, esto es enfocado en el mejorar el aprovechamiento en el uso del agua, ¿sale? Recuerden, optimización de uso del agua. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Bueno, una vez que ustedes terminan su conclusión, recuerden, van a colocar sus fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea CEP. Ahora, aquí es importante que recuerden todas nuestras fuentes de información que vamos a incluir deben de llevar un formato. Normalmente ustedes ya realizan de manera correcta la estructura. ¿A qué se refiere la estructura? Bueno, ya saben que lleva el autor, el año de publicación, el título, enlace, etcétera, ¿no? Todos estos datos que llevan un orden. Ahora, el formato es el que le vamos a dar, por ejemplo, aquí en el procesador de textos. Recuerden que nuestra bibliografía lleva un formato de sangría francesa. Entonces, solo no olviden ponerle ese tipo de formato o darle ese tipo de formato a su bibliografía, ¿sale? Para que ya les quede de manera completa, ¿vale? Eso creo que es un punto importante que a muchos de ustedes o de sus compañeros se les pasa para que nada más no lo pierdan de vista. Y por último, ya en la recta final, en el punto número 3, ya saben, hay que guardar su documento una vez que ya lo tengan terminado de la siguiente manera: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, que son los que nos mencionan aquí abajo, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc.
Y aquí tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí antes de pasar a la siguiente actividad? Por aquí Inés me dice del formato. El formato solo es aplicarle un estilo, un formato aquí en el procesador de textos. Este formato, este tipo de formato, que es el de sangría francesa, también lo van a encontrar indicado en su manual de citas y referencias de prepa en línea CEP, ¿sale? Con base en lo solicitado para prepa en línea CEP. Pero pues muchas veces no les da tiempo de estarlo revisando tan minuciosamente. Si bien ya hacen ustedes de manera general bien la parte de la estructura, bueno, hay que completar esas referencias con el formato indicado, que sería la sangría francesa, ¿sale? Y como es la sangría francesa, bueno, pues lo voy a hacer aquí de manera muy rápida con esta parte de la nota. Lo seleccionan, le dan botón contrario, se van aquí a opciones de párrafo y em, aquí en sangría, donde dice especial, le dan aquí en sangría francesa, aceptar, y ya vieron que los dos renglones a partir de, bueno, los renglones a partir del segundo se van a mover de manera automática hacia la derecha. Este es el formato de sangría francesa, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? Listo, pues vamos a la siguiente actividad, que es nuestra actividad integradora 2, que lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y bueno, en la parte de cómo lo realizaré, en el primer punto, ya habíamos visto que nos piden revisar el texto titulado El costo climático del ganado, en la cual se tienen que identificar las actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí tienen ustedes los datos bibliográficos junto con su enlace. En el punto número 2 nos dice, en una hoja de cálculo de Excel, utiliza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasificas de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Primero, los días de la semana, que tienen que ser 3 días en los que consumas proteína animal en sus alimentos, así como los gramos consumidos por tipo de proteína. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, habíamos mencionado que son solo esos que están indicados en nuestra actividad, porque vamos a tener que realizar posteriormente el cálculo de emisión de dióxido de carbono, pero la tabla de equivalente de dióxido de carbono solo trae datos para este tipo de proteína pecuaria, ¿sale? No voy a detenerme mucho aquí en la parte de la tablita porque quedamos que íbamos a ver un ejemplo de esto, entonces vamos a ver un ejemplo de esta parte, ¿sale? Al final. Tenemos una nota importante relacionada con la parte de la elaboración de su tabla de monitoreo de consumo de proteína, que dice, en caso de que seas vegetariano, ovo vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. En el siguiente punto dice, en el punto número 3, elabora dos gráficas en Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en las gráficas. Y bueno, ya habíamos visto que son dos gráficas, una circular, una de barras. La de barras tiene que estar expresada en gramos, en unidades en gramos. Y la circular debe estar expresada en unidades de porcentaje, ¿sale? Y bueno, los datos que debe de incluir su gráfica, también de esto vamos a ver un ejemplo al final. El título de eje X y eje Y para el caso de lo que es la gráfica de barras, así como las correspondientes leyendas para ambas. Las leyendas o etiquetas, recuerden, se refieren a los datos numéricos de cada uno de, ya sea de las barras o de los porcentajes
o secciones en la circular, ¿sale? Entonces, aquí tampoco me voy a detener mucho, ya que vamos a ver el ejemplo al final. En el punto 4 nos dice, con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Y la tabla de equivalencias es la que tenemos aquí, ¿sale? Esta es la tabla de equivalencias, la que tenemos abajo del ejercicio. Y nos dice, por ahí alguien tiene abierto, me parece, su micrófono. Listo. Ok, y nos dice que estos ejercicios los tienen que realizar a mano en una hoja de papel, donde tienen que incluir su nombre completo con su propia letra y tomar una fotografía de ella cuando concluya, ¿sale? Y para hacer estos cálculos, bueno, tienen que seguir o tomar en cuenta el ejercicio que hicimos la vez pasada. Ahora, ¿alguna duda con relación a esta parte de cómo realizar el ejercicio? ¿Ninguna? Joana, ¿todo bien? Dice que ninguna. Ok, bueno, pues nada más para recordarles. Tenemos dividida en 3 partes nuestro ejemplo. En esta primera parte va a ir nuestro consumo de proteína, el de cada uno de ustedes de los 3 días. Recuerden que es el total por tipo de proteína de los 3 días, ¿sale? Los 3 días juntos. Lo que consumieron en total de huevo en esos 3 días, lo que consumieron en total de pollo de 3 días, etcétera. Esta parte se va a quedar igual en la cuestión de los números, lo único que van a cambiar es el tipo de proteína que ustedes estén colocando aquí al inicio que van a calcular, ¿sí? Y por último, sí van a modificar también tanto el tipo de proteína como el dato que nos da la tabla de equivalencias de dióxido de carbono según el tipo de proteínas que queramos calcular. En este caso, se está calculando pollo, bueno, el dato va a ser 6.9, ¿sale? Pero si ustedes ya después en la siguiente proteína van a calcular huevo, aquí en lugar de 6.9, recuerden que les había dicho que hay que sustituir por 4.8. Y su tercer cálculo, digamos que es el cerdo, bueno, en lugar de 6.9, van a poner 12.1, obviamente con los respectivos cambios aquí en el tipo de proteína, kilogramos de, por ejemplo, de cerdo, kilogramos de cerdo, 1000 gramos de cerdo y gramos de cerdo, ¿no? Que va a ser aquí en el principio, dijimos, su dato de su consumo de proteína, ¿vale? No pierdan de vista esta sustitución que tienen que hacer y darle seguimiento a las unidades, como les había dicho. Una vez que hacen todas sus operaciones, recuerden poner no solo el dato numérico, sino las unidades en que está expresado, que sería kilogramos de dióxido de carbono. En el siguiente punto, en el punto número 5, nos solicitan realizar un cartel de divulgación que integre la siguiente información. Lo primero es que coloquen un título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria. Este título, pues ya ustedes podrán colocar el que más les guste. No hay ninguna restricción aquí y ninguna indicación, solo que debes tener esa relación. Después, elaborar una introducción en la cual cumplan con lo siguiente. Recuerden que aquí la extensión no es importante, sino que cumplan con lo que se les está solicitando. Primero, indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Después, indicar o describir a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, en esta tienen que mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el texto, el costo climático del ganado. ¿Sale? Su introducción debe de cubrir estos 3 puntos que se les está solicitando.
Después solicitan colocar un esquema que muestre las siguientes características: la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Y aquí vamos a retomar precisamente la pregunta de su compañera Joana, que decía que en la actividad 2 el esquema es sobre el efecto invernadero. Sí, Joana, el esquema es sobre el efecto invernadero o es del efecto invernadero, ¿sale? Ahora recuerden, es un esquema donde esté ejemplificado cómo es este fenómeno del efecto invernadero. No es un diagrama de flujo, no se confundan. El diagrama de flujo es aquel que tiene así como cuadritos, óvalos, círculos, rectángulos, etcétera, donde van siguiendo un caminito, ¿sí? Donde va relacionado uno previamente al otro y dando como la serie de pasos. Aquí es esquemático con dibujos, van a encontrar un sol, van a encontrar la superficie de la Tierra, van a encontrar la atmósfera ahí dibujada, etcétera, ¿sale? Entonces, eso es un esquema. Inés, ¿pueden agregar imágenes a nuestro cartel? Sí, sí pueden agregar alguna que otra imagen. Recuerden que no está limitado solo a texto, pueden incluir imágenes, pero recuerden que deben de cumplir en cuestión de información de texto con lo que se le está solicitando. ¿Sale, Inés? Ahora, una vez que ustedes colocan su imagen o su esquema del efecto invernadero, tienen que elaborar un pie de figura donde expliquen este esquema. Y aquí les había comentado qué es lo que ustedes están viendo ahí en ese esquema, ¿no? Está el sol, está la tierra, la atmósfera, los rayos solares, qué pasa cuando llegan a la tierra, qué pasa en la atmósfera, etcétera. Así, ustedes nada más digan qué es lo que ven y con eso es suficiente para que elaboren su explicación. Una vez que elaboran su explicación, abajito colocan o a un lado, no hay ningún problema, y como ustedes decidan organizar su información, van a colocar la referencia bibliográfica de donde tomaron este esquema. Después nos piden incluir las gráficas de barra circular. Aquí ya ustedes las van a tener hechas y ahorita vamos a ver el ejemplo. Solo recuerden revisar qué es lo que les está solicitando que deben incluir, los datos del eje X y Y, las leyendas o etiquetas, qué debe de incluir la gráfica circular, cuáles son las unidades, corroboren esa parte. Y una vez que ya las tienen elaboradas, bueno, hay que elaborar o colocarle un pie de figura en la cual expliquen el patrón de consumo observado. Recuerden, aquí es bien sencillito. Yo consumí más gramos de proteína de este tipo de proteína y menos gramos de este tipo de proteína, ¿no? Y en el caso de la circular, bueno, ese pie de figura va a estar refiriéndose no al consumo en gramos, sino al consumo en porcentaje. Puede ser que aquí varíe un poquito porque igual en porcentajes se, 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 este, se genere menos diferencia, pero ahí tendrán ustedes que expresarlo, ¿no? Dependiendo también del tipo de proteína que ustedes hayan consumido más y hayan consumido menos. Después tienen que incluir la foto con las conversiones que realizaron a mano, ¿sale? Recuerden, si va a ser, la van a hacer en una hoja y va a ser una sola foto, pues colocan una sola foto. Si necesitaron de dos fotos, bueno, esas dos fotos deben de quedar juntas en su cartel. Y también aquí deben de elaborar un comentario donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono, ¿sale? Si es el tipo de proteína el que consumieron el que más genera, por ejemplo, dióxido de carbono, o el que menos genera dióxido de carbono, o si están por ahí en uno que no es el que genera menos, pero tampoco es el que genera más, bueno, aquí tendrían que expresarlo. Una vez que generan ese comentario, ustedes van em, a proponer 3 acciones que podrían tomar respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumir carne, ¿sale?
Aquí también les comentaba que es importante que no pierdan de vista que es única y exclusivamente acciones enfocadas en modificar sus hábitos de alimentación, de consumo de carne para reducir la huella de carbono. Si llegasen a incluir alguna acción que no esté relacionada con hábitos alimenticios para reducir la huella de carbono, pero que reduzca la huella de carbono, no se las puedo dar como buenas, ¿sale? Ya que aquí específicamente habla de sus hábitos alimenticios con relación a la huella de carbono por consumir carne, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y por último, y en esta única ocasión, recuerden, van incluidos en su cartel sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, las de Canva, Joana, las imágenes de Canva no necesitan referencias. Recuerden que esas no vamos a encontrar los autores, entonces esas no necesitan referencias. Adelante, Inés, te escuchamos. Eh, en todas las citas, bueno, yo cité los textos dentro de mi cartel. Igual las imágenes están citadas, pero las fuentes de consulta las iba a poner en el documento Word. ¿Deben de ir a fuerzas en el cartel o las puedo incluir en el documento? Ok, buena pregunta. Recuerden que es diferente una cita directa a una referencia bibliográfica, ¿sale? La cita bibliográfica perdón, la cita directa nos indica quién es el autor y en qué año, ¿sale? Y la referencia bibliográfica nos manda directamente a la fuente donde está toda esa información de la cual estamos haciendo la cita directa. Ejemplo, yo puedo citar a un autor del año 2004, pero no puedo indicar en qué documento está expresada esta información. Entonces, para que yo pueda precisamente indicar de dónde saqué esta información, no solo quién lo publicó o quién lo dijo, necesito colocar la fuente de información. Entonces ya voy a poner ahí, ¿no? Pues tal investigador, todos sus datos bibliográficos y ya lo voy a relacionar con la cita directa que incluí precisamente en mis textos, ¿sale? Es así como se debe de hacer. Una cita Ah, ok. directa, ajá, una cita directa no sustituye la bibliografía, ¿vale? Ah, ok. Entonces, sí va así, ¿no? La cita directa tal cual en el cartel y ya la fuente de consulta o la bibliografía completa va en el documento. De hecho, los dos van en el cartel, ¿sale? Ya que las citas directas pueden ir tanto en los textos fuera de algún cartel, en cualquier procesador de textos, o en el cartel. En este caso, las referencias también van a ir incluidas, al igual que las citas, está bien que las coloques en el cartel. Asesor, ¿y no puedo poner las citas en nada más en el documento Word? Porque ya se ve muy amontonado mi trabajo. Porque, Pero bueno, por toda la las citas son muy pequeñitas, ves que nada más va por ejemplo, el autor y el año posterior a la información que tú colocas. O sea, colocas, por ejemplo, 3 párrafos de una información que alguien publicó y ahí pones la cita. Esa es una cita directa, ¿sale? Que son nada más es autor y año ¿sale? Y la referencia ya son todos los datos bibliográficos, el autor, el año, el título del documento, el enlace, etcétera, ¿no? Todos los datos que se le solicita. Ah, ok, ya me había confundido un poco, pero entonces para que me quede más claro, bueno, dentro de, por ejemplo, pues sí puse el nombre del autor dentro de la cita del cartel, el nombre del autor y el año. Y ya, creo que, bueno, sí le entendía a usted, ya dentro del documento Word ya la cita completa, que es el autor, fecha, título, el párrafo, la página, el número de página y el enlace y la fecha de consulta y todo eso, ¿verdad? Ok, todo eso que me mencionas es una referencia bibliográfica. La cita es esta, mira, por ejemplo, em, acá en la introducción.
Nos dan un dato, en la introducción nos dan un dato de que las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Nos dicen de qué año a qué año en nuestro país, solo detrás de los sectores de generación de energía y transporte. ¿Quién dice esto? El INEGI, ¿sale? Esta es una cita directa, ¿sale? La referencia bibliográfica lleva todos los datos. Esta es una referencia bibliográfica. El autor, el año, el título, este es el título del libro, este es el título del, del, del segmento donde está ese artículo, eh, el título del segmento, el subtítulo del segmento, la página, cuando se realizó, que esta parte de recuperado ya no se utiliza según la actualización. Y por último, el enlace sale. Esta es la cita bibliográfica. Y la que tenemos arriba, que te mostré aquí, esta es la referencia. Digo, abajo es la referencia bibliográfica y esta es la cita bibliográfica, ¿sale? Nada más cuando pones el autor y el año es cita. Y cuando pones todo es referencia. Entonces, los dos, en este caso, si los utilizas, van incluidos en el cartel, ¿vale? Ah, ok, asesor. Bueno, así le hice así como usted nos está explicando, pero bueno, sí, esa parte me refería, si las dos cosas deben de ir en el cartel. Era lo que le comentaba, si bueno, la cita bibliográfica la podía poner en el documento Word. No, todo va en el cartel. Ah, ok, muchas Redúcelo, no te gracias. preocupes. Sí, redúcelo, no hay problema que lo hagas chiquitito. ¿Sale? Listo. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok, bueno, ¿qué herramientas podemos utilizar para elaboración del cartel? Bueno, tenemos tres: Canva, Infograma o Pictochart. De aquí también pueden utilizar o realizar algunos elementos y herramientas de su procesador de textos. Si quieren hacer por ahí una tablita o hacer no sé, a un cuadro comparativo, pueden hacerlo en Word o pueden hacerlo, de hecho también podrían hacerlo en Excel, no hay ningún problema, ¿sale? Pero recuerden que debe de quedar en Canva, Infograma o Pictochart. ¿Por qué? Porque en la nota siguiente nos dice que tienen que asegurarse de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene su cartel de divulgación, porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y para saber cómo van a obtener ese cartel, ese enlace de su cartel, bueno, aquí tienen los enlaces precisamente para que vean ustedes cómo es que lo pueden obtener. Bueno, habíamos visto en el punto número 5 lo que va en su cartel de divulgación, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que va en el procesador de textos. Primero lo que solicitan es la portada con sus datos, ya saben, el nombre de ustedes, el asesor virtual, su grupo, etcétera. Después evidencia de su tabla de monitoreo, que sería su tabla de monitoreo, la incluyen. Sus gráficas que elaboraron la incluyen también en el procesador de textos, la fotografía que le tomaron a sus conversiones que hicieron a mano, y por último en el cartel solicitado en la instrucción número 5, ¿sale? Aquí no van las referencias como habíamos platicado, van a quedar en el cartel solo por esta ocasión. Y por último, ya en la parte final, nos dice que, bueno, como ya ustedes saben, una vez que terminaron, hay que guardar en su equipo su documento en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando el formato de guardado, que sea .doc o .docx. Aquí también les recuerdo que no olviden modificar los permisos de acceso para su cartel, ¿sale? Porque es importante que
lo modifiquen, ya que si no puedo tener acceso, pues no voy a poder realizar la evaluación. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bueno, pues vamos a pasar a los ejemplos de la tablita y de las gráficas, ¿sale? Por ahí nada más me confirman si ya pueden ver el Excel. Ok, bueno, pues ahí tenemos la instrucción, ¿no? Registro de su consumo de proteína animal durante 3 días de la semana y tenemos que elaborar 2 gráficas donde representen la cantidad de gramos de al menos 3 tipos de proteína que consumiste durante 3 días. Una debe ser de graf, una debe ser de barras y una de circular. La de barras en gramos y la circular en porcentaje, ¿sale? Entonces sería como les tendría que quedar más o menos su tabla. Creo que no hay gran problema. Por aquí ustedes pueden, en lugar de poner en lista el tipo de proteína, yo aquí puse pollo y tipo 1, todos los que pueden ser, o los que ustedes monitoreen, y el día puede ser día 1, día 2, día 3, miércoles, jueves y viernes, o como ustedes quieran, ¿sale? Y bueno, estos de aquí en medio corresponderían a los datos. Puede ser que del tipo 6 pues no hayan consumido nada y de los demás sí, pero puede ser que aquí quizá no hayan consumido nada, entonces le pueden dejar un cero. En cualquier caso, pues ya es muy independiente de su monitoreo, ¿sale? Y recuerden, tenemos que graficar el total por tipo de proteína por los 3 días, entonces lo que van a hacer es sumar estos tres. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues está bien fácil. Aquí yo lo hice con la función. Nada más le dan aquí en donde dice fx, se van a suma, le dan siguiente, les va a sacar esta ventanita, igual y la hacen un lado para que no se les complique y seleccionan las casillas que quieren que le sume y le dan enter, ¿sale? Y ya está, 1100. Si aquí le pongo, este, no sé, 0, ya se va a modificar automáticamente, ¿sale? Entonces, ahí está la suma. Así lo pueden hacer para cada uno. Y bueno, para graficar elaborar nuestra gráfica de barras, lo único que vamos a hacer es seleccionar el tipo de proteína y nuestros totales, ¿vale? Se van a insertar, le dan aquí en la flechita, se van a gráfica de barras y listo, ¿sale? Ahí van a tener su gráfica de barras. Recuerden, deben de tener su título del eje Y, el eje X pues ya va a estar aquí abajo, ya nada más ustedes lo modifican, va a ser tipos de proteínas, consumo de proteínas o proteínas aquí abajo, y aquí le pueden poner consumo de proteínas o mi consumo de proteínas durante 3 días. Recuerden que deben ir también sus datos, pues ya aquí en el formato, le dan etiqueta de datos, pues ya ahí nos pone agregar etiqueta de datos, pues ya, ¿no? Ahí nos aparece. Si ustedes quieren modificar el color, bueno, pues ya saben, ahí modifican el color, etcétera, ¿no? Entonces, así de fácil les quedaría su gráfica de barras, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la gráfica circular? Pues para esta hay que calcular el total de el total del consumo de todos los tipos de proteínas, ¿sale? Y aquí está abajo. ¿Cómo lo hice? Pues de la misma manera, ¿sale? Me voy aquí a la formulita, suma, siguiente, me sale la ventanita, le digo qué es lo que quiere que sume y le doy enter, ¿sale? Y ya ahí está, mi total. Ahora, para sacar el porcentaje en Excel, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, hay que dividir la cantidad que consumimos por día de tipo de proteína entre el total de proteína y nos va a dar el porcentaje, ¿sale? ¿Cómo es esto? Pues aquí lo vamos a hacer de manera manual. Va a ser igual dice la cantidad que consumimos, que es 1100, entre
el total de todos los tipos de proteínas, ¿sale? Y nos va a dar el porcentaje. Les va a dar algo así, un número. Lo único que van a hacer es darle formato a su celda, le dan botón derecho, se van a formato de celda y aquí donde dice elegir categoría, le dan a la flechita y le dan en porcentaje, ¿sale? Le cierran y ya quedó aquí el porcentaje, ¿sale? Para que puedan hacerlo más rápido, aquí cuando les aparece o vayan a seleccionar este dato del total, le dan F4. A ver, F4. No, ya se me cerró, permítanme. Ahí está. Ok, estamos aquí en el porcentaje. Entonces le dan F4. Habíamos dicho aquí. Y les va a aparecer esos signitos de peso, ¿sale? Eso quiere decir que ese valor ya se va a quedar fijado, ¿sale? Lo único que van a hacer es agarrar aquí la puntita y la van a arrastrar. Y ya les va a dar todos los porcentajes. Ya nada más para elaborar nuestra gráfica, recuerden, vamos a seleccionar porcentajes, vamos a seleccionar en los tipos de proteína, nos vamos a insertar y a ver, esperen, aquí me quedó mal, seleccionado, ahí está. Seleccionamos. Ok, no me deja seleccionar. Ahí creo que ahora no me deja seleccionar. Bueno, seleccionan los datos, ¿sale? Digamos que ya seleccioné todos los datos, se van a insertar, seleccionan la gráfica circular, la que ustedes quieran, y ya les va a dar algo así, ¿sale? Ahí tienen los tipos de proteínas, bueno, ya aquí aparecieron, ya nada más en el formato, recuerden que hay que darle ponerle, ponerle las etiquetas, las leyendas, etcétera, ¿no? Su título del gráfico, sus datos, que esté expresado en porcentaje, etcétera, ¿sale? Ahí no hay, creo que no hay problema. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Creo que está bastante sencillo y bastante fácil de hacer las gráficas. Entonces creo que no van a tener gran problema ya con esta parte, ¿sale? Entonces, pues si ya no tienen más dudas, vamos a ir dando por concluida nuestra sesión. ¿Sale? La grabación se las dejo en un ratito más ahí en la pizarra de sesiones. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado. Les deseo que tengan un bonito fin de semana y nos vemos por aquí la próxima semana, el día miércoles, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Recuerden avanzarle a sus actividades y no dejarlas hasta el domingo para que no se les sature por ahí la plataforma y tengan algún problema a la hora de la entrega, ¿sale? Gracias, bonito fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto a todos.